Buenas noches, queridos cibernautas. Mi nombre es Alejandra y les escribo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo que voy a contarles sucedió cuando tenía 9 años, hace ya 20 años. Pero los recuerdos son tan vívidos, tan claros, que podría jurar que pasó ayer. Durante mucho tiempo no hablé esto con nadie, ni siquiera con mis padres. Tenía miedo de que pensaran que estaba loca o que lo había imaginado. Pero ahora, como adulta, sé que lo que viví fue real. Y las cicatrices en mi tobillo son prueba de ello. En 2005, cuando tenía 9 años, mi familia se mudó a un rancho a las afueras de San Cristóbal de las Casas. Mi padre había heredado el terreno de mi abuelo, que acababa de fallecer. Era una propiedad grande, como de 10 hectáreas, rodeada casi completamente por bosque de pino y encino. La casa principal era antigua, pero sólida, de adobe y tejas rojas, con un comedor amplio y un jardín grande lleno de flores que mi abuela había plantado décadas atrás. Para mí, que había vivido toda mi vida en la ciudad, mudarse al rancho fue como entrar en un cuento de hadas. Había tanto espacio para jugar, tantos árboles para trepar, tantos lugares para explorar. Mis padres estaban felices de que por fin pudiera jugar afuera sin preocupaciones, lejos del tráfico y el ruido de la ciudad. Pero había reglas muy específicas que mi padre nos hizo memorizar a mi hermano menor y a mí el primer día. Pueden jugar en el jardín y el área cercana a la casa, pero no se acerquen al bosque, nunca, ¿me entienden? Y si escuchan silbidos o risitas que vienen del bosque, entren inmediatamente a la casa y me avisan. En ese momento pensé que mi papá solo estaba siendo sobreprotector. El bosque se veía hermoso y misterioso, y yo moría de ganas por explorarlo, pero obedecí. Los primeros días me contenté con jugar en el jardín, trepar los árboles frutales que rodeaban la casa, perseguir mariposas. Fue la primera semana cuando empecé a notar cosas extrañas. Estaba jugando sola en el jardín. Una tarde, mi hermano estaba durmiendo la siesta, cuando escuché una risita. Era aguda, como de un niño pequeño, y venía de los arbustos, cerca del límite del bosque. Me acerqué con curiosidad. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí?» La risa se detuvo. Esperé, pero no pasó nada más. Decidí que probablemente había sido un pájaro o mi imaginación. Pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez estaba ayudando a mi mamá a tender la ropa en el patio trasero cuando escuché la misma risita. Ahora acompañada de un silbido musical alegre que parecía llamarme. Me di la vuelta por un segundo, solo un segundo. Vi algo moverse entre los arbustos. Era pequeño, más bajo que yo, y se movió tan rápido que no pude ver bien qué era. «Mamá, ¿viste eso?», pregunté. «¿Qué, mi amor?» «Algo se movió en los arbustos». Mi madre miró hacia donde yo señalaba, y su expresión cambió. Se puso seria. «Alejandra, entra a la casa, ahora». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Adentro, ya». Esa noche escuché a mis padres hablando en voz baja en su cuarto. Me levanté de mi cama y me acerqué a su puerta para escuchar. «Están de vuelta», decía mi padre. Sabía que esto pasaría. Por eso mi padre dejó de venir al rancho en los últimos años. «¿Crees que son ellos?»,
Preguntó mi mamá con voz preocupada. Los duendes siempre han vivido en este bosque. Mi padre me contó que cuando él era joven, varios niños del pueblo desaparecieron. Los encontraron días después, desorientados, con historias extrañas sobre hombrecitos que los habían llevado a jugar al bosque. Dios mío, ¿y qué hacemos? Mantener a los niños lejos del bosque, no dejarlos solos ni un momento. Y si los duendes empiezan a acercarse más a la casa, tendremos que irnos. Volví a mi cuarto con el corazón latiendo fuerte. ¿Duendes? ¿Eso era real? Yo había leído sobre duendes en libros de cuentos. Eran traviesos, pero inofensivos, ¿no? Estaba a punto de descubrir que los duendes reales no son como los de los cuentos. 2 semanas después del primer incidente, mi hermano y yo estábamos jugando a las escondidas en el jardín. Era mi turno de buscar. Conté hasta 20 con los ojos cerrados, apoyada contra un árbol grande. Listo o no, allá voy, grité. Empecé a buscar por los lugares obvios, detrás de los árboles, en los arbustos del jardín, detrás del tinaco de agua. No encontraba a mi hermano por ningún lado. Era muy bueno escondiéndose. Entonces escuché su voz, o lo que pensé que era su voz. Ale, aquí estoy. No me puedes encontrar. Venía de más allá del jardín, cerca del bosque. Martín, papá dijo que no nos acercáramos al bosque, grité. Ven a buscarme. Aquí estoy. Es divertido aquí. Algo en su voz sonaba raro, como si fuera él, pero al mismo tiempo no. Decidí que probablemente solo era el eco. Me acerqué al límite del jardín, donde empezaban los árboles del bosque. Entre las sombras de los pinos vi una figura pequeña, del tamaño de mi hermano. Martín, sal de ahí, nos vamos a meter en problemas. La figura se rió, pero no era la risa de mi hermano. Era esa risita aguda que había escuchado antes. Y entonces la figura salió de las sombras. No era mi hermano. Era algo pequeño, más pequeño que yo. Tenía forma humana, pero las proporciones estaban mal. Los brazos muy largos, las piernas muy cortas, la cabeza grande, con ojos enormes y oscuros. La piel era como corteza de árbol, marrón y arrugada. Usaba algo que parecía ropa hecha de hojas y musgo. Me miraba con esos ojos oscuros y sonreía, una sonrisa demasiado amplia para su cara, mostrando dientes pequeños y afilados. Juega con nosotros, dijo con una voz que sonaba como varias voces hablando al mismo tiempo. Ven al bosque, tenemos juegos divertidos. Me quedé paralizada, no podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirarlo. Entonces escuché otra voz. Mi hermano real, gritando desde la casa. Ale, mamá dice que entremos a comer. El hechizo se rompió, parpadeé, y cuando volví a mirar, la criatura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí de vuelta a la casa lo más rápido que pude. Mi hermano estaba en el comedor, mirándome con confusión. ¿Por qué corriste así? Yo te escuché llamándome desde el bosque. No, yo estaba aquí todo el tiempo. Me aburrí de esperar que me encontraras. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros y esa sonrisa horrible. Después de ese día, las cosas empeoraron. Empecé a escucharlos por las noches. Rasguños en mi ventana,
risitas afuera de la casa, silbidos que venían del bosque. A veces, cuando miraba por la ventana en medio de la noche, veía pequeñas figuras moviéndose en las sombras del jardín, siempre cerca del límite con el bosque, nunca acercándose demasiado a la casa. Una noche mi hermano se despertó gritando. Corrimos a su cuarto y lo encontramos señalando hacia la ventana. Había algo ahí, un hombrecito con cara fea mirándome. Mi padre revisó afuera pero no encontró nada. Pero al día siguiente encontró huellas pequeñas debajo de la ventana de Martín. Huellas de pies descalzos, pero no eran de niño. Los dedos eran demasiado largos, demasiado separados. Mi padre llamó a don Fermín, un anciano del pueblo que conocía historias sobre el rancho y el bosque. Don Fermín vino esa misma tarde cargando una bolsa vieja de tela. Se sentó con mis padres en la sala mientras mi hermano y yo escuchábamos desde las escaleras. Los aluches han despertado, dijo don Fermín. Usó la palabra maya para duendes, la que se usa en esta región. Llevan años sin ser molestados. Ahora que hay gente en la casa de nuevo, están curiosos, especialmente con los niños. ¿Son peligrosos?, preguntó mi madre. Don Fermín hizo una pausa antes de responder. Pueden serlo. Los aluches no son malos por naturaleza, pero son traviesos y no entienden que los humanos somos frágiles, juegan muy rudo y a veces se llevan niños, los pierden en el bosque o los mantienen con ellos por días, semanas. Cuando los niños regresan, si regresan, ya no son los mismos. Mi madre se llevó las manos a la boca. ¿Qué podemos hacer? Les voy a dejar ofrendas, miel, aguardiente, tabaco, cosas que les gustan a los aluches. Las van a colocar en el límite del bosque, cerca de esa ceiba grande que se ve desde aquí. Y tienen que prometer respetar el bosque, no cortarlo, no ensuciar. Los aluches protegen los árboles. Si prometen cuidar el bosque, tal vez los dejen en paz. ¿Y si no funciona? Don Fermín nos miró a mi hermano y a mí con tristeza. Entonces tienen que irse, porque los aluches no se van a ir. Este es su lugar desde hace cientos de años. Hicimos lo que don Fermín sugirió. Mis padres colocaron las ofrendas en el lugar indicado. Pequeños platos con miel, cigarros y una botella de aguardiente, dulces. Mi padre hizo una oración, prometiendo respetar el bosque y los seres que vivían en él. Durante unos días, todo pareció calmarse. No más risitas, no más figuras en las ventanas. Pensábamos que había funcionado, pero estábamos equivocados. Una tarde, aproximadamente un mes después del primer encuentro, estaba leyendo un libro en mi cuarto. Era sábado y había mucho calor. Escuché música, una melodía hermosa, hipnótica, que venía de afuera, como de una flauta o un silbato. Me levanté y fui a la ventana. En el jardín, cerca del límite del bosque, vi algo brillante, como una luz dorada que flotaba entre los árboles, y la música venía de allí. Era hermoso, lo más hermoso que había visto. La luz parecía bailar, moverse al ritmo de la música, invitándome a seguirla. Sin pensarlo, salí de mi cuarto, bajé las escaleras como de en trance. Mis padres estaban en el pueblo comprando provisiones. Mi hermano estaba en la casa de un amigo. Estaba sola. Salí al jardín, la luz dorada se movía lentamente hacia el bosque y yo la seguía.
La música era cada vez más fuerte, más hermosa. Ya no podía pensar en nada más que en seguir la luz. Crucé el jardín, pasé los arbustos, llegué al límite donde mis padres me habían prohibido ir. La luz entró al bosque y yo la seguí. Tan pronto como crucé el límite de los árboles, todo cambió. El aire se sintió diferente, más denso, más frío. Los sonidos normales del bosque, pájaros, insectos, viento, desaparecieron. Solo existía la música. La luz me guió más y más profundo en el bosque. No sé cuánto caminé. Podía haber sido solo 5 minutos o 5 horas. El tiempo se sentía raro, distorsionado. Finalmente llegamos a un claro, un espacio circular entre los árboles donde el pasto era increíblemente verde y brillante. Y ahí, en el centro del claro, los vi. Habían docenas de ellos, esas criaturas pequeñas, los aluches, los duendes. Algunos parecían viejos, con barbas largas de musgo. Otros parecían jóvenes. Había incluso algunos que parecían niños, aunque sus ojos antiguos mostraban que no lo eran. Todos me miraban y todos sonreían con esas bocas demasiado anchas. «Viniste», dijo uno de ellos, el que parecía más viejo. «Sabíamos que vendrías. Los niños siempre vienen cuando los llamamos». El hechizo se rompió. El miedo me golpeó como agua fría. Me di cuenta de dónde estaba, de lo que había hecho. Yo tengo que irme. Tartamudeé retrocediendo. «No puedes irte», dijo otro. «Ahora que entras a nuestro territorio, eres nuestra invitada, y sería muy grosero que te fueras sin jugar con nosotros». Rodearon el claro formando un círculo, bloqueando las salidas. Sus sonrisas ya no parecían amistosas, parecían hambrientas. «Jugaremos a las escondidas», dijo el viejo. «Tú te escondes, nosotros contamos. Si te encontramos antes del anochecer, puedes irte a casa. Pero si te encontramos...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. No tenía opción. Asentí con la cabeza temblando. «Bueno», dijo el viejo, y todos los duendes se giraron hacia el árbol grande, cerrando los ojos. Empezamos a contar. 1, 2, 3. Corrí lo más rápido que pude, alejándome del claro. El bosque era denso, lleno de raíces que sobresalían del suelo, ramas bajas que me golpeaban la cara. Tropecé varias veces, pero seguí corriendo. Detrás de mí escuchaba su conteo, pero no una sola voz. Decenas de voces, todas contando al unísono, creando un eco espeluznante que llenaba todo el bosque. 28, 29, 30. Listos o no, allá vamos. Y entonces empezó la búsqueda. Podía escucharlos moviéndose por el bosque. No corrían como humanos, se movían de forma extraña, trepando árboles, saltando de rama en rama, moviéndose entre las sombras, y constantemente llamaban: «Niña, ¿dónde estás? Sal, sal, queremos jugar contigo». «Te vamos a encontrar, siempre encontramos a los niños». «Hueles a miedo, qué rico huele tu miedo». Me escondí detrás de un tronco caído cubierto de musgo. Traté de controlar mi respiración, de hacer el menor ruido posible. A través de las grietas de la corteza podría ver a varios de ellos pasando cerca, olfateando el aire como perros de caza. Uno se detuvo a pocos metros de mi escondite.
Era pequeño, con ojos grandes y amarillos como los de un búho. Sé que estás cerca, Susurró. puedo sentirte. Tu corazón late tan fuerte que hace vibrar la tierra. Contuve la respiración. El duende se acercó más, olfateando. Estaba a punto de descubrirme cuando otro lo llamó desde muy lejos. ¡Por aquí! Creo que fue por aquí. El duende se fue corriendo hacia la voz. Esperé unos minutos antes de atreverme a salir. Miré hacia arriba, tratando de ver el sol para orientarme, pero el follaje era tan denso que apenas entraba la luz. No sabía qué hora era, cuánto tiempo había pasado, cuánto faltaba para el anochecer. Seguí moviéndome tratando de encontrar alguna señal que me indicara el camino de vuelta a casa, pero todo se veía igual. Árboles, más árboles, sombras, musgo. Estaba completamente perdida. Entonces escuché algo diferente. Agua corriendo, un arroyo. Corrí hacia el sonido y encontré un pequeño arroyo de agua cristalina. Me arrodillé para beber. Estaba deshidratada de tanto correr. Mientras bebía, vi mi reflejo en el agua y detrás de mi reflejo vi otras caras. Decenas de caras pequeñas con ojos brillantes y sonrisas maliciosas. Me di la vuelta. Estaban por todas partes, en los árboles, detrás de las rocas, emergiendo de la tierra. Me habían encontrado. Te encontramos, dijeron todos al unísono. Ahora juegas con nosotros. Me agarraron, manos pequeñas pero fuertes me sujetaron de los brazos, las piernas, el cabello. Me jalaron hacia el suelo mientras reían y cantaban. Eres nuestra ahora, se queda con nosotros, jugará con nosotros para siempre. Grité y pateé, tratando de liberarme. Uno de ellos me mordió el tobillo. Sentí un dolor agudo y caliente, y otro me rasguñó el brazo con sus uñas afiladas. Estaba segura de que ese era mi fin, que me quedaría ahí para siempre, jugando con esas criaturas hasta perder la cabeza. Entonces escuché ladridos fuertes, furiosos, y los duendes se detuvieron, soltándome inmediatamente. ¡Perros! Gritó uno. ¡Perros de los humanos! Se dispersaron, corriendo en todas direcciones, desapareciendo entre los árboles, y entonces vi a Zeus, el perro pastor alemán de mi vecino, corriendo hacia mí, ladrando como loco. Detrás de él venía mi padre con una escopeta y don Fermín con un bastón y una bolsa. ¡Alejandra!, gritó mi padre corriendo hacia mí. Me levantó del suelo y me abrazó fuerte. ¡Papá!, lloré. Los duendes me llevaron, querían que me quedara. Ya estás a salvo, mi amor, ya estás a salvo. Don Fermín hizo un círculo alrededor de nosotros con algo que sacó de su bolsa. Polvo blanco, tal vez cal o sal, y empezó a cantar en un idioma que no reconocí, probablemente maya o tzotzil. Desde los árboles escuché a los duendes. Ya no reían, ahora hacían sonidos como de enojo, chillidos agudos de frustración. Caminen dentro del círculo, ordenó don Fermín. No salgan de él hasta que lleguemos hasta el límite del bosque. Caminamos despacio, siguiendo el círculo que don Fermín iba trazando frente a nosotros mientras cantaba. Zeus caminaba a nuestro lado, gruñendo hacia las sombras. Los duendes nos seguían, moviéndose entre los árboles, siempre manteniéndose fuera del círculo. Algunos arrojaban pequeñas piedras, otros gritaban insultos en su idioma extraño. Caminamos durante lo que pareció horas. Yo estaba exhausta, mi tobillo sangraba por la mordida. Mi brazo ardía por los rasguños, pero seguía caminando, aferrada a mi padre. Finalmente vimos la luz, no la luz dorada,
que me había atraído al bosque, sino la luz natural del sol de la tarde. Estábamos cerca del límite. Cruzamos la última línea de árboles y salimos al jardín de la casa. Tan pronto lo hicimos, los sonidos del bosque se detuvieron. Los duendes no podían cruzar, al menos no todavía. Mi madre corrió hacia nosotros llorando, abrazando a mi padre. Me llevaron directo al hospital del pueblo. Los doctores curaron mis heridas. La mordida del tobillo era profunda. Necesitó puntos. Los rasguños de mi brazo se infectaron y tuve que tomar antibióticos durante 2 semanas. Pero las heridas físicas sanaron. Las heridas de mi mente tardaron mucho más. Esa noche de vuelta a la casa con las heridas vendadas, don Fermín nos explicó todo. Los aluches son guardianes antiguos, dijo. Fueron creados hace miles de años por los primeros pueblos de estas tierras para proteger los bosques y los campos. Pero con el tiempo, algunos se volvieron traviesos, incluso crueles. Les gusta jugar con los humanos, especialmente con los niños. Y una vez que te marcan, nunca te olvidan. ¿Me marcaron?, pregunté con miedo. Don Fermín asintió tristemente. La mordida, esa es su marca. Ahora puedes verlos cuando otros no pueden, y ellos siempre sabrán dónde estás. ¿Qué significa eso? Significa que si vuelves a este bosque te llevarán de inmediato. Y significa que en otros bosques otros aluches podrían sentir tu marca. Tendrás que tener cuidado por el resto de tu vida. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Nos vamos de aquí, mañana mismo. No voy a arriesgar a mis hijos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Al día siguiente empacamos lo esencial y nos fuimos. Regresamos a la ciudad, a un departamento pequeño pero seguro. Mi padre vendió el rancho a través de un abogado. Nunca volvimos personalmente. Han pasado 20 años desde entonces. Ahora tengo 29 años. Vivo en Tuxtla Gutiérrez. Trabajo como arquitecta. Trato de vivir una vida normal. Pero la marca sigue ahí. Las cicatrices en mi tobillo nunca desaparecieron completamente. Y lo que don Fermín dijo era cierto. Podía verlos cuando otros no pueden. A veces, cuando paso cerca de un bosque o un parque grande, los veo. Pequeñas figuras escondiéndose detrás de los árboles, observándome. Y nunca se acercan en la ciudad. Hay demasiada gente, demasiado concreto, pero sé que están ahí. Y en mis sueños todavía escucho esa música, esa melodía hermosa y peligrosa que me llevó al bosque hace tantos años. Les cuento esto como advertencia, cibernautas. Si alguna vez están en zonas rurales, especialmente en el sur de México, y escuchan risitas extrañas o silbidos que vienen del bosque, no investiguen. Si ven luces doradas entre los árboles, no las sigan. Si alguna vez sienten la tentación de entrar a un bosque que se siente diferente, no lo hagan. Los duendes, los aluches, los pequeños guardianes del bosque son reales y no son las criaturas mágicas y amigables de los cuentos de hadas. Son antiguos, son poderosos y juegan con las vidas humanas como si fueran juguetes. Y si te marcan, nunca te dejan ir completamente. Nunca. Y así termina el relato de Alejandra sobre los duendes del bosque. Una historia que nos recuerda que el folclore mexicano no son solo cuentos para asustar niños. Algunas leyendas tienen raíces en experiencias reales, con fuerzas que no comprendemos. ¿Ustedes creen en los duendes? ¿Los aluches han tenido encuentros con estas criaturas? Déjenme sus experiencias en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este relato con otros cibernautas que disfrutan del terror real. Recuerda que si tienes una historia paranormal,
que quieras compartir, puedes enviárnosla al correo en la descripción. Nos vemos en el próximo relato, queridos cibernautas. Mientras tanto, cuídense mucho. Y si escuchan música extraña viviendo en el bosque, no la sigan. Nos vemos en la oscuridad.